El atentado en Madrid. 11 de marzo de 2004. La tragedia que derribó a un gobierno. Una mañana de jueves, el gobierno de España dijo una frase que, 72 horas después, le costaría el propio poder. Fue la ETA, dijeron, antes incluso de tener alguna prueba concreta, antes incluso de que se terminara de contar a los muertos. Y esa frase, dicha con tanta convicción, con tanta prisa, se convertiría en la mentira más estudiada de la historia política reciente de Europa. Porque esa mañana, en Madrid, 10 explosiones acababan de destrozar 4 trenes repletos de gente común, gente que solo quería llegar a su trabajo, y en cuestión de horas, lo que debía ser una investigación criminal se transformó también en una carrera contrarreloj política. Una carrera en la que un gobierno entero, favorito en las encuestas, con 8 años de poder consolidado, apostó todo a una versión que ya empezaba a derrumbarse por dentro. Hoy vas a entender, con detalles que la mayoría de las personas nunca escuchó contar, por qué ese gobierno eligió mentir a pesar de conocer los riesgos, quién fue la primera persona en encontrar la prueba que desmontaría esa mentira, cómo un país entero, 3 días después, decidió en las urnas castigar lo que sintió como una traición. Y, al final de este video, te voy a contar la única pregunta sobre el 11 de marzo, que, más de 2 décadas después, la justicia española nunca logró responder por completo. Si alguna vez escuchaste hablar del 11 de marzo, pero nunca entendiste cómo un atentado terrorista terminó derribando a un gobierno en 72 horas, quédate hasta el final, porque esa es exactamente la historia que vamos a contar. Y si este tipo de investigación histórica es lo que te gusta ver en este canal, dale like ahora mismo, porque eso ayuda muchísimo a que sigamos trayendo este tipo de contenido. Y sin más preámbulos, volvamos al comienzo de todo. Para entender por qué un gobierno entero eligió mentir, primero hay que entender qué tenía ese gobierno para perder. Y la respuesta es, casi todo. Sin saberlo, España estaba a punto de vivir la decisión más costosa de su historia democrática reciente, y esa decisión iba a nacer de un error cometido en las primeras horas de una tragedia que todavía ni siquiera había ocurrido. José María Aznar gobernaba España desde hacía 8 años, al frente del Partido Popular, un gobierno que había, entre sus decisiones más controvertidas, apoyado abiertamente la invasión de Estados Unidos a Irak, una guerra que la gran mayoría de la población española rechazaba. En los meses anteriores, más de 1 millón de personas habían salido a las calles de Madrid y Barcelona para protestar contra ese apoyo. Una protesta que exponía una distancia cada vez mayor entre el gobierno y el pueblo que decía representar. Las elecciones generales estaban fijadas para el 14 de marzo y las encuestas le daban al Partido Popular una ventaja sólida sobre el principal partido de oposición, el Partido Socialista Obrero Español, liderado por José Luis Rodríguez Zapatero, un político todavía poco probado, visto por muchos analistas como el candidato menos favorito de la contienda. Y hay un detalle importante que casi nadie recuerda. Esa misma mañana del 11 de marzo, miles de personas comunes, trabajadores, estudiantes, inmigrantes que dependían de la red de trenes de cercanías para llegar a empleos modestos en las periferias de Madrid, hacían exactamente el mismo trayecto que hacían todos los días. Son esas personas, sin nombre en los titulares, sin rostro en las estadísticas, las que van a atravesar esta historia hasta el final, porque detrás de cada número que vas a escuchar en este video, existió una rutina idéntica a la tuya, interrumpida de la forma más brutal que Europa había visto en décadas. Eran las 7:37 de la mañana, cuando la primera explosión desgarró un vagón repleto de gente en la estación de Atocha, el corazón ferroviario de Madrid.
En menos de 4 minutos, otras 9 bombas explotarían en secuencia, distribuidas en 4 trenes distintos, todos circulando por la misma línea de cercanías, todos llenos de gente que iba a trabajar. Las explosiones alcanzaron los trenes en Atocha, en El Pozo, en Santa Eugenia y en la calle Tellez, muy cerca de la propia Atocha. Los explosivos utilizados eran del tipo Goma 2 Eco, escondidos dentro de mochilas comunes, del tipo de mochila que cualquier persona llevaría sin sospechar nada. Y el mecanismo de detonación era todavía más simple y más aterrador. Teléfonos celulares programados para sonar, y al sonar, detonar. En cuestión de minutos, el número de muertos comenzó a subir de forma vertiginosa. Al final de ese día, 193 personas estarían muertas, y más de 2.000 heridos colapsarían los hospitales de la ciudad, convirtiendo a ese en el atentado más mortal de la historia de España, y el más mortal de Europa desde el atentado contra el vuelo de Pan Am sobre Escocia en 1988. Sobrevivientes describieron, en relatos que se hicieron públicos en los años siguientes, un silencio extraño que siguió al caos inicial, un silencio cortado por gritos, por humo, por metal retorcido. Y aquí tengo que preguntarte algo. ¿Recuerdas dónde estabas o qué sentiste cuando te enteraste por primera vez de un atentado como este? Déjamelo en los comentarios, porque realmente quiero leer tu respuesta. Mientras los equipos de rescate todavía intentaban entender la magnitud de la tragedia, en menos de 2 horas desde la primera explosión, el gobierno español ya tenía una respuesta lista para dar a la prensa. Y esa respuesta sería el primer paso de una caída que nadie, esa mañana, lograba prever. Horas después del ataque, el gobierno de Aznar ya señalaba a un culpable: la ETA, la organización separatista vasca responsable, a lo largo de décadas, de cientos de muertes en territorio español. Era la hipótesis más cómoda, la más familiar, la que menos exigía explicaciones incómodas. El ministro del Interior declaró públicamente la convicción del gobierno de que la ETA estaba detrás del ataque, y esa versión fue trasladada de inmediato a periódicos, a embajadas españolas alrededor del mundo y a la propia Organización de las Naciones Unidas, en un intento por fijar esa narrativa antes de que cualquier otra pudiera ganar terreno. Solo que, internamente, había información que no encajaba. La ETA tenía, históricamente, un patrón de actuación completamente distinto. Avisos previos, blancos más aislados, una lógica política de presión, no una masacre indiscriminada contra civiles en hora pico. Y existe una explicación simple, aunque incómoda, para entender esa insistencia. Si el atentado se le atribuía a la ETA, el gobierno podía presentarse como firme y experimentado en la lucha contra el terrorismo interno, algo que ya venía haciendo desde hacía años. Pero si el atentado se le atribuía a un grupo vinculado al fundamentalismo islámico, eso levantaría de inmediato la pregunta que el gobierno más temía. ¿Acaso el apoyo español a la guerra de Irak había de alguna manera convertido al país en un blanco? Mantener a España en el poder era, literalmente, mantener esa pregunta alejada de la opinión pública a 3 días de una elección. Si este tipo de reconstrucción detallada te interesa, este es el momento ideal para suscribirte al canal, porque de aquí en adelante, la historia se va a poner todavía más tensa. Porque mientras el gobierno insistía, en entrevistas y comunicados oficiales, en que la autoría era vasca, una pieza de evidencia, olvidada dentro de una mochila que nunca llegó a explotar, estaba a punto de poner todo en jaque. Entre las 10 bombas que explotaron esa mañana, hubo una 13ª mochila, preparada igual que las demás, pero que, por una falla técnica, nunca llegó a detonar. Fue recogida y trasladada a una comisaría de policía en el barrio de Vallecas, y fue ahí,
al examinar el contenido de esa mochila intacta, donde los investigadores encontraron el primer hilo real que llevaría hacia la verdad. Dentro había un teléfono celular usado como parte del mecanismo de detonación, y dentro de ese teléfono una tarjeta SIM. Una simple tarjeta telefónica, rastreable, vendida por una tienda específica, de un dueño específico. Ese rastro llevó a los investigadores hasta Jamal Sougam, un comerciante marroquí, dueño de una tienda de teléfonos celulares en Madrid, ya conocido por los servicios de inteligencia españoles por presuntos vínculos con células ligadas al fundamentalismo islámico, incluyendo investigaciones anteriores relacionadas con los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos. El 13 de marzo, 2 días después del atentado, Sougam fue arrestado, junto con otros sospechosos, la mayoría de origen marroquí. Y con ese arresto llegó la primera confirmación pública de que la autoría de esa masacre no tenía absolutamente nada que ver con la ETA. Y aquí tengo que preguntarte, ¿crees que esa mochila fue simplemente un error técnico de los autores del ataque? ¿O crees que hay algo más detrás de esa pieza de evidencia que sobrevivió? Cuéntame en los comentarios qué piensas. Porque, con este descubrimiento, el gobierno español quedó frente a una decisión imposible: admitir públicamente que se había equivocado o seguir defendiendo, con la elección tocando la puerta, una versión que ya no se sostenía. Y, como vas a ver ahora, el gobierno eligió la segunda opción. Este es el punto en el que la tragedia deja de ser solamente una tragedia y se transforma, de manera definitiva, en una crisis de poder. Incluso después del arresto de Sougam, incluso con evidencias cada vez más claras de que el ataque tenía firma islámica y no vasca, representantes del gobierno español continuaron, en entrevistas y declaraciones oficiales, sosteniendo públicamente la hipótesis de la ETA, o al menos negándose a descartarla con claridad. Mientras tanto, internamente, circulaba información contradictoria entre ministerios, entre la policía y el gobierno, entre lo que se sabía y lo que se decía. Periódicos internacionales comenzaron a notar esa contradicción, y la prensa española, especialmente los medios más cercanos a la oposición, empezó a cuestionar públicamente por qué el gobierno insistía tanto en una versión que las propias pruebas policiales ya no respaldaban. Y es imposible no hacerte esta pregunta ahora, porque es el corazón de esta historia. ¿Hasta dónde es aceptable que un gobierno manipule la información que llega a su población, aunque sea para mantenerse en el poder? Déjame tu opinión en los comentarios, porque esta es una discusión que atraviesa fronteras y décadas. Con cada hora que pasaba sin una rectificación clara, la desconfianza de la población española crecía. Y por ley, al día siguiente, 13 de marzo, ningún partido podía hacer campaña, ninguna manifestación política estaba permitida. Era la llamada jornada de reflexión, un silencio obligatorio antes de la votación. Solo que, como vas a ver ahora, ese silencio no duró ni 24 horas. El día 13 de marzo, jornada de reflexión, cuando la ley española prohíbe cualquier tipo de manifestación política antes de la votación, miles de personas salieron, de todos modos, a las calles de Madrid y de otras ciudades españolas. Se concentraron, de forma espontánea, frente a las sedes del Partido Popular, sosteniendo carteles, gritando que querían saber la verdad, acusando directamente al gobierno de esconder información por interés electoral. Esa movilización se propagó de una manera que España nunca había visto antes. A través de mensajes de texto que pasaban de celular en celular, convocando a la gente a salir a las calles en cuestión de horas. Un fenómeno que muchos historiadores consideran uno de los primeros grandes ejemplos de movilización popular a través de la telefonía móvil en Europa. El sentimiento predominante entre los manifestantes no era solo de duelo, era de traición. La idea de que un gobierno había usado una tragedia nacional como herramienta electoral. Si eres nuevo en el canal,
y te está gustando esta reconstrucción detallada, este es el momento ideal para compartir este video con alguien que también se interese por la historia y la política internacional, porque muy poca gente conoce este capítulo específico con este nivel de detalle. A la mañana siguiente, 14 de marzo, los españoles irían a las urnas. Y el Partido Popular, que semanas antes parecía cómodamente adelante en las encuestas, estaba a punto de descubrir que tal vez ya lo había perdido todo, 72 horas antes de que se contara el primer voto. El día 12 de marzo, un día después del atentado, más de 11 millones de personas salieron a las calles en toda España. Era casi un tercio de toda la población del país reunida en una sola protesta, la más grande que España había visto jamás, gritando una frase que se convertiría en símbolo de ese momento. No estamos todos, faltan 191, nunca los vamos a olvidar. Y mientras Madrid se detenía para llorar, el mundo entero también reaccionaba. Ese mismo día de los atentados, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó, por unanimidad, una resolución condenando el ataque. El Parlamento Europeo interrumpió su propia sesión para dejar constancia, en nombre de todos los países miembros, de la solidaridad hacia España, calificando ese ataque como atroz, injustificado e injustificable contra una democracia europea. Líderes de prácticamente todos los continentes emitieron declaraciones de apoyo, y países vecinos elevaron sus niveles de alerta antiterrorista casi de inmediato. Fue dentro de ese clima de conmoción mundial que España llegó a las urnas, el 14 de marzo. Y el resultado sorprendió prácticamente a todos los institutos de encuestas del país. José Luis Rodríguez Zapatero ganó con 42,6% de los votos contra 37,7% del Partido Popular, entonces liderado en la contienda directa por Mariano Rajoy. Un vuelco que, días antes, parecía prácticamente imposible. Y aquí está una de las preguntas más fuertes que dejó abierta este episodio de la historia. ¿Crees que ese resultado electoral fue una victoria de la democracia, corrigiendo a un gobierno que mintió, o lo ves como una victoria del terrorismo, que efectivamente logró influir en el resultado de una elección? Cuéntame tu punto de vista en los comentarios, porque hay un detalle perturbador en esta historia. Años después, documentos atribuidos a la propia Al-Qaeda llegarían a celebrar públicamente ese resultado, describiendo el atentado como una operación que había derribado, en sus propias palabras, a un gobierno hostil. Pero incluso con el gobierno ya cambiado, incluso con el mundo entero con la mirada puesta en España, los responsables directos de las explosiones seguían prófugos. Y la policía española estaba a punto de encontrarlos en una escena que nadie que la vivió de cerca logró olvidar jamás. Durante 3 semanas, mientras España todavía procesaba el vuelco político de las elecciones, una cacería silenciosa ocurría detrás de escena. Investigadores rastreando cada fragmento de prueba, cada llamada telefónica, cada pista dejada por los autores del atentado. Y, el 3 de abril de 2004, esa cacería llegó a una dirección específica: un apartamento modesto en la ciudad de Leganés, al sur de Madrid. La Unidad Especial de Operaciones de la Policía Española, el GEO, rodeó el edificio. Adentro, un grupo de sospechosos directamente vinculados a la planificación del 11 de marzo sabía que ya no tenía a dónde correr. Testigos y reportes policiales de la época describen los minutos siguientes como una tensión insostenible. Intentos de negociación, gritos que venían de dentro del apartamento y después un breve silencio, del tipo de silencio que precede a lo peor. Al verse completamente acorralados, los sospechosos detonaron los explosivos que todavía tenían en su poder. La explosión fue tan violenta que destruyó parte de la estructura del edificio,
Mató a los 7 sospechosos de manera instantánea. Y también mató a un policía de la unidad especial, además de herir a otros 11 agentes que se encontraban cerca. Fue el desenlace más brutal de toda esta investigación. Un punto final abrupto, arrancado por la fuerza, para quienes habían planeado el atentado más grande de la historia española. Pero incluso con esa escena de guerra cerrada, incluso con los ejecutores directos muertos o detenidos, una pregunta seguiría sin respuesta durante muchos años más. ¿Quién exactamente había dado la orden final para que todo eso ocurriera? Años después, en 2007, la justicia española finalmente llegó a un veredicto sobre el caso. 21 acusados fueron condenados, entre ellos Jamal Sugam, por su papel en la ejecución del atentado. Pero incluso con ese juicio cerrado, quedaron preguntas centrales sin respuesta definitiva. La justicia española nunca logró comprobar un vínculo directo y jerárquico entre los ejecutores del ataque y el liderazgo central de Al-Qaeda, lo que dio lugar a interpretaciones divergentes sobre si el 11 de marzo fue una operación ordenada directamente por la organización o una célula inspirada y autónoma actuando por su cuenta. Además, quedaron dudas nunca del todo aclaradas sobre el origen exacto de los explosivos utilizados y sobre quién, en realidad, diseñó el plan detrás de las bombas, más allá de los ejecutores capturados o muertos en Leganés. Y es imposible no preguntarte esto ahora. ¿Crees que toda la verdad sobre el 11 de marzo ya salió a la luz? ¿O crees que todavía existen partes de esta historia que siguen ocultas hasta hoy? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque esta es, sin duda, una de las preguntas más debatidas sobre este caso, incluso después de más de 2 décadas. Más de 20 años después, el 11 de marzo sigue dejando huellas visibles en España y en el mundo. José Luis Rodríguez Zapatero cumplió su promesa de campaña y retiró a las tropas españolas de Irak ese mismo año, una decisión que fracturó parte de la coalición internacional liderada por Estados Unidos en ese conflicto. En España se levantaron memoriales en homenaje a las víctimas, y el propio día 11 de marzo se convirtió, en la Unión Europea, en el Día Europeo en memoria de las víctimas del terrorismo. Y aquí es donde volvemos a esas personas comunes que mencionamos al principio de este video. Los pasajeros anónimos que, esa mañana, seguían su rutina normal dentro de los trenes de cercanías. Muchos de ellos, que no tenían nombre en las primeras noticias, que eran apenas números en los primeros conteos, hoy tienen sus nombres grabados de manera permanente en los memoriales repartidos por Madrid. El contraste entre el anonimato de aquella mañana de jueves y la memoria permanente que quedó es, tal vez, el resumen más humano de todo lo que acabas de escuchar. Al comienzo de este video, prometí contarte por qué un gobierno eligió mentir, quién encontró la prueba que desmontó esa mentira y cómo un país entero respondió en las urnas. Y ahora, para cerrar, queda la última pieza de esta historia, la que la mayoría de la gente nunca escuchó contar. A pesar de los 21 condenados, a pesar de 2 décadas de investigación, a pesar de un juicio formalmente cerrado, la justicia española nunca determinó, con certeza absoluta, quiénes fueron los verdaderos autores intelectuales detrás del plan del 11 de marzo. El caso más estudiado de la historia reciente de España tiene un veredicto judicial, pero, hasta hoy, no tiene un final completamente cerrado. Y es exactamente por eso que este episodio sigue siendo debatido año tras año por historiadores, periodistas e investigadores alrededor del mundo. Si llegaste hasta aquí, mi invitación final es simple. Dale like, suscríbete al canal para no perderte las próximas investigaciones históricas como esta. Comparte este video con alguien que también necesite conocer esta historia. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué harías tú si descubrieras que tu propio gobierno te mintió sobre un ataque terrorista? Gracias por acompañarme hasta aquí.
y nos vemos en el próximo video.